Dios le da una palabra a Jeremías. Algo impresionante que Jeremías dice, aún estando preso. Mira qué lindo. Jeremías era uno de los profetas en el Antiguo Testamento, un profeta de Dios, un profeta que profetizaba en los tiempos del Antiguo Testamento. Pero sin embargo, Jeremías, el profeta de Dios, está en una cárcel. Muchas veces tú dirás, ¿por qué será que yo le sirvo a Dios y a veces estoy pasando ciertos momentos difíciles? Mi amado hermano, pero es que siempre, mi amado hermano, dice la Biblia, Jeremías dice, mi amado hermano, que Dios prueba a los que son justos. Dios te va a probar a ti, porque si tú tienes un corazón, mi amado hermano, que tú amas a Dios, vas a ser probado. ¿Sabes por qué? Por el amor que tú le tienes a Dios. Y Jeremías, amado hermano, por predicar la palabra, estaba preso en una cárcel. Pero algo impresionante que Jeremías dice, vino palabra de Jehová. Aún dice, estando preso. Mira, esta palabra es tan poderosa que Jeremías declara que en el momento que él está pasando no es un momento agradable para él, no es un momento de alegría, pero sin embargo él dice que Dios le da una palabra en medio de la cárcel que él se encuentra. No importa, amado hermano, en qué momento difícil tú estés pasando. A lo mejor tú piensas que Dios se ha olvidado de ti, pero vengo a decirte, mi amado hermano, Dios no se ha olvidado de ti. El profeta Jeremías está en una cárcel. A lo mejor él pensó que estaba solo, pero algo impresionante, que en aquella cárcel donde él se encontraba, Dios lo visitó. Mira qué lindo. O sea, Dios le dio una palabra de aliento a Jeremías estando preso en una cárcel. Mira qué lindo. Dice que vino palabra de Jehová, dice, aún estando preso. Jeremías, miren, en otras palabras, Jeremías está diciendo, aunque yo esté preso, Dios no se ha olvidado de mí. Aunque yo esté en esta cárcel preso, Jeremías está diciéndome, todavía la voz de Dios me sigue hablando. Aunque yo esté en esta cárcel, en este problema, todavía Dios no se ha olvidado de mí. Mira qué lindo. Jeremías está diciendo que el Dios que estaba con él cuando él estaba libre allá afuera, también está con él cuando está en una cárcel. Muchas veces gente dice, muchas veces hay gente que piensa que cuando el momento difícil te llega, tú piensas que Dios está contigo. Pero sin embargo, amado hermano, la Biblia dice que Dios ha prometido, Mateo 28:20, Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjate, registra que en el día bueno y en el día malo, Dios no se ha apartado de tu vida. Dios está contigo. Jeremías tal vez pensó, como tal vez tú, en el momento que estás atravesando, tú sientes que te sientes solo. El profeta se sintió en esta condición. El profeta a lo mejor se sintió que estaba solo, sentía que no había una salida. Pero algo impresionante, que ahí cuando él se sentía solo, Dios le da una palabra y Dios le hace sentir, Dios le habla para que el profeta sienta que no está solo. En el momento que tú estás atravesando, a lo mejor tú sientes que no hay una salida como el profeta. El profeta estaba en una cárcel, pero dice, aún dice, aunque yo esté preso, dice, vino palabra de Jehová. O sea que aquella cárcel que el profeta estaba pasando no impidió que la palabra de Dios llegara. Hoy vengo a decirte, no importa el problema que tú estés atravesando, pero cuando Dios quiere hablar a tu vida, no importando la palabra, mi amado hermano, no importando el problema, la palabra va a llegar a tu vida. Así como esta palabra visitó a la vida del profeta Jeremías, así también siempre habrá una palabra que te visite en el peor momento, que te visite en el momento de desesperación, mi amado hermano. El profeta fue aliviado con una palabra de parte de Dios. No sé qué proceso a lo mejor tú estás pasando y te sientes solo. El problema te ha callado al profeta, aquella cárcel le había tapado la boca. No sé qué cosas son a lo mejor que a ti te están tapando la boca. El profeta estaba callado ante aquel problema que está pasando. Pero Dios, mi amado hermano, Dios le dio una palabra de esperanza. Dios le dio una palabra al profeta para que el profeta supiera, amado hermano, que no estaba solo. Hoy déjame decirte, en el problema que tú estás atravesando, Dios siempre te dará una palabra para que tú entiendas que tú no estás solo, que Dios está contigo, no importando quienes te hayan dejado, no importando quienes se te levanten. Hay un Dios que no se ha olvidado de ti. De los amigos de Jeremías a lo mejor se habían olvidado, los padres, la madre de Jeremías, muchos se habían olvidado de él. Pero ¿sabes qué? Había un Dios grandioso, había un Dios de poder que no se había olvidado del profeta Jeremías. Y algo impresionante que Dios le dice a Jeremías en el 3, clama a mí y yo te responderé. Mira cómo Dios visita al profeta en una cárcel. O sea, en un momento más difícil es cuando Dios visita al profeta y Dios le dice al profeta, clama a mí. Mira el mandato que Dios le da al profeta Jeremías. Le dice, ve, clama a mí y yo te responderé. Mira con qué palabras Dios visita al profeta. Porque Dios había visto que el profeta estaba callado, pero Dios le dice, ve, clama a mí
y yo te voy a responder. O sea, en la cárcel que tú estás pasando, en el problema que tú estás atravesando, es el momento y es el lugar más específico donde tú tienes que clamar. ¿Sabes por qué? Porque la cárcel donde Jeremías estaba fue el lugar específico para que Dios le hablara a Jeremías. Muchas veces tal vez tú vas a querer que Dios te hable cuando todo está bien. No, pero Dios sabe que la ayuda de Él tú la necesitas cuando todo te está saliendo mal. En el momento más difícil, ahí es donde tú necesitas una palabra de parte de Dios. Ahí es donde necesitas tú la visitación de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en el momento difícil Dios sabe que los amigos te abandonan, sus familiares te abandonan, pero por eso Dios sabe que en el momento más difícil es donde tú necesitas una palabra de Él. Mira qué lindo, como Jeremías lo obtuvo. Y algo que Dios le dice: clama a mí. Mira qué lindo, cuando Dios le dice clama, es porque Dios le está diciendo: si tú me clamas en esta cárcel, vas a descubrir algo nuevo que yo te voy a enseñar. Mira qué lindo, en el problema que tú estás atravesando es donde Dios te va a comenzar a abrir tu mente. Hay cosas que en el proceso que tú estás atravesando a lo mejor no las entiende. Jeremías estaba en una cárcel. Él no entendía el propósito con el cual estaba en la cárcel, pero Dios lo visita para hacerle entender el propósito con el cual Jeremías está en la cárcel. Hay problemas que tú estás atravesando, hay cosas que en la vida te están pasando que a lo mejor tú no te explicas. Mi amado hermano, a lo mejor así le pasó a Jeremías. Jeremías no se explicaba, pero Dios le dice: clama a mí y yo te responderé. Y fíjate, algo impresionante, Dios pudo ver que el profeta estaba callado en aquella cárcel, pero Dios le dice: clámame, yo te voy a responder. A lo mejor Jeremías pensaba que ya su llamado se había terminado. A lo mejor Jeremías pensaba que su ministerio, que los planes, que los propósitos que él tenía en Dios se habían terminado, pero Dios le dice: ve, clámame, que yo te voy a responder y te voy a enseñar, dice, cosas grandes y que tú no conoces. Fíjate, tal vez tú estás diciendo: en este problema que estoy pasando se terminó todo, pero Dios te dice: todavía hay algo grande que yo te quiero revelar, todavía hay algo grande que yo te quiero enseñar en medio de tu proceso, en medio de la soledad que estás pasando. Ahí todavía hay algo grande que Dios te quiere enseñar. Jeremías pensó que era el fin de su llamado. Jeremías pensó que era el fin de su vida. Mucha gente con los procesos a lo mejor que tú estás pasando, tú sientes que ya no hay una salida. Tú piensas que es lo último. Jeremías así sentía. Jeremías, me imagino que en su mente él pensó diciendo: hasta aquí se terminó el llamado, aquí se terminó el llamado mío. A lo mejor a Jeremías le venían muchos pensamientos en su mente, como tal vez a ti te han venido. Tal vez tú has perdido la esperanza. Tal vez tú hay cosas que las has perdido y piensas que ya nunca las vas a recuperar. Tal vez tú piensas que fue el fin, mi amado hermano, de tu llamado, de tu ministerio, de los planes que Dios tenía en tu vida. Pero ¿sabes qué? Eso le pasó a Jeremías. Pero ¿sabes qué le dijo Dios? Clámame, yo te voy a enseñar algo oculto. O sea, Jeremías, a pesar que era un profeta de Dios, él pensaba que lo conocía todo, pero Dios le dice: ve, todavía hay algo grande y algo oculto que yo te lo quiero enseñar. Y fíjate, el lugar más específico donde Dios va a usar para enseñarte lo oculto y lo grande es en el momento más difícil, es en la cárcel, es en el problema. Jeremías, Dios no le comienza a revelar lo oculto y lo grande fuera, Dios comienza a revelárselo dentro de una cárcel. Mira qué lindo. O sea que muchas veces Dios te lleva al proceso para que en el proceso tú descubras lo grande y lo oculto y los propósitos que Dios tiene para tu vida. O sea, fue necesario que Jeremías llegara a una cárcel. Fue necesario que Jeremías llegara a una cárcel. ¿Sabe para qué? Para Dios poderle revelar lo grande, mi amado hermano, lo grande y los secretos que Dios tenía, mi amado hermano. Yo no sé a lo mejor qué cosas a lo mejor tú le estás pidiendo a Dios, y el problema muchas veces te ha paralizado. Pero vengo a decirte en esta hora, amado hermano, en esta hora tú tienes que comenzar a clamar, porque Dios, la clave que Dios le da al profeta, le dice el 33: clama a mí y yo te responderé. Porque fíjate, cuando Dios dice: clámame a mí, yo te responderé, es porque el profeta Jeremías tenía muchas preguntas en la cárcel. Jeremías a lo mejor se hacía muchas preguntas en su mente, pero aquí había un problema, que Jeremías no estaba clamando. Pero como Dios dice en la Biblia que descubriña la mente y el corazón, Dios le dice al profeta: clámame, porque Dios sabía que en el profeta habían ciertas preguntas en la cárcel. A lo mejor Jeremías decía: ve, ¿qué será lo que estoy haciendo aquí? ¿Por qué motivo será que estoy aquí? ¿Qué será lo que Dios me quiere enseñar? A lo mejor el profeta se hacía muchas preguntas, pero él no estaba clamando. A lo mejor en su mente había muchas preguntas. Por eso Dios le dice: ve, clama a mí y yo te responderé. O sea, Dios le está diciendo: las dudas que tú tienes en tu mente y en tu corazón, cuando tú me clames, yo te las voy a comenzar a revelar. Mira qué lindo. O sea que revelación fresca venía para el profeta, venía algo nuevo para el profeta. Mucha gente piensa, mi amado hermano, mucha gente piensa que ya no, Dios no te va a enseñar algo grande. No, todavía hay algo grande que Dios te quiere enseñar. Todavía no se ha terminado todo. Todavía Dios no ha terminado con tu familia. Todavía Dios no ha terminado contigo. Todavía hay algo grande que Dios quiere hacer en tu vida. Y Dios le dice: clama a mí y yo te responderé. Fíjate, una de las cosas que Dios le dice a Jeremías, le dice que es imposible que alguien que clame a Dios no tenga una respuesta. Porque Dios le dice: si tú clamas,
tenlo por seguro que vas a tener una respuesta de parte mía. Mira qué lindo. Dios le está diciendo que la clave para que el profeta reciba una respuesta de parte de Dios es que el profeta tiene que comenzar a clamar. Y mira el poder del clamor. El clamor produce que aquellas cosas ocultas que tú todavía no las has visto ni se han manifestado, hagan que se manifiesten. Mira qué lindo. O sea que la clave para que el profeta pudiera ver las cosas grandes y los planes grandes, los propósitos grandes que Dios tenía, el profeta tenía que esforzarse a comenzar a clamar. A lo mejor tú anhelas algo grande en Dios, pero el problema es que no estás clamando. El problema es que a lo mejor tú, mi amado hermano, te haces preguntas como el profeta, pero no abres tu boca para clamar. No le pides a Dios, tienes que abrir tu boca, mi amado hermano, en el momento difícil para que tu clamor comience a ser escuchado en el cielo. Y algo impresionante que Dios le dice, clama a mí y yo te responderé. Mira qué lindo. Le dice, ve, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios le está diciendo, tú todavía no sabes nada, todavía yo te quiero enseñar algo. Fíjate qué lindo. O sea, Dios le está diciendo, viene un momento, le dice Dios, donde yo te voy a comenzar a enseñar. Ahora, la enseñanza viene después de que tú clamas, porque Dios le dice, todavía le dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré. O sea, Dios le está diciendo, a pesar de que tú eres profeta, hay cosas que no conoces de mí. Mira qué lindo. Hay gente que en el momento más difícil se sienten que ya no hay una salida. Pero ¿sabes qué? En ese problema que tú estás atravesando, ahí es donde Dios te quiere comenzar a enseñar. Ahora, ¿a través de qué Dios te va a comenzar a enseñar? A través del clamor. No puede haber revelación de algo grande y oculto sin antes tú no clamas. Dios le dice al profeta, clámame y yo te voy a dar una respuesta y te voy a enseñar cosas nuevas que todavía tú no has conocido. A lo mejor Jeremías, mi amado hermano, pensaba, había limitado a Dios. Hay gente que en el proceso que está pasando limita el poder de Dios. O sea, Dios a lo mejor te ayudó a salir en un problema pequeño, pero en el problema que estás pasando a lo mejor ahorita lo has limitado y sientes que Dios no puede meter su mano. Eso fue lo que le pasó a Marta cuando Lázaro murió, mi amado hermano. Marta había limitado a Jesús porque ella le dijo, mi amado hermano, cuando Lázaro murió, ella le dijo, Señor, yo sé que va a resucitar, le dijo en la resurrección, pero Jesús le dijo, Marta, yo soy la resurrección y la vida. ¿Sabes qué le está diciendo Jesús? Jesús le está diciendo, ve, donde yo paso, aquello que está muerto comienza a agarrar vida. Mira qué lindo. Pero Marta le dice, mi amado hermano, cuando Jesús quiere resucitar a Lázaro, Jesús dice, muevan la piedra. Pero ¿sabes qué dijo Marta? Señor, ya hiede ya. O sea, Marta había limitado a Jesús. Pero sí, hay gente que limita a Jesús por el problema que estás atravesando. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú haces el problema más grande que a Dios que tú le sirves, comienzas a limitar a Dios y haces que ese problema, haces como que el problema Dios no lo pudiera resolver. Pero sin embargo Marta le había visitado la incredulidad, pero sin embargo Dios ahí en ese proceso, Dios le comienza a decir, Marta, no te he dicho que si creyere mirarás la gloria de Dios. Fíjate, aquí hay un punto muy importante. Lo que Dios le está diciendo a Marta, le está diciendo, Marta, lo que tú tienes que hacer es creerme. O sea, más bien Marta estaba haciendo como una oposición para que Jesús hiciera el milagro. ¿Sabes por qué? Porque en Marta había incredulidad. ¿Y qué dice el libro de Hebreos 11:6? Que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, dice, que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay. Pero sin embargo Marta había limitado a Dios, había limitado a Jesús, y Jesús quería hacer el milagro, pero Marta le decía, Señor, ya no puedes hacer nada, Señor, ya mi hermano ya hiede. O sea, más bien Jesús quería hacerlo, pero Marta servía como de oposición. Hay gente que quiere un milagro de parte de Dios, pero sin embargo tú mismo estás siendo como un tropiezo para que Dios haga tu milagro en medio de aquellas cosas que tú le estás pidiendo a Dios. Marta había limitado a Jesús, pero Jesús le dijo, no te he dicho que si creyere mirarás la gloria de Dios. ¿Sabe lo que Jesús le está diciendo? Jesús le está diciendo, lo que está impidiendo que yo haga el milagro es tu incredulidad. Hay gente que tiene incredulidad y estás impidiendo que el poder de Dios se manifieste en tu vida, que el poder de Dios se manifieste en tu familia, como Marta. Fíjate que Jesús, si Marta, mi amado hermano, si Marta no le hubiera servido de oposición, Jesús solo llegó, hubiera hecho el milagro rápido, a Lázaro hubiera resucitado. Pero Jesús se demoró un poco. ¿Sabes por qué? Porque habían oposiciones de la misma Marta, porque la misma incredulidad. Para Jesús hacer un milagro, eso sirve como de oposición. Yo no sé qué oposiciones son las que tú estás poniendo y has limitado a Dios. Porque dice la Biblia, amado hermano, que Jesús aún en la aldea de él, donde él se crió, dice la Biblia que ya no hizo muchas señales, muchos milagros. ¿Sabes por qué? Dice porque no creían en él y se fue para otros lugares. Y en otros lugares a él lo recibían porque creían en él. Entonces, cuando tú limitas a Dios, Jesús no puede trabajar contigo. Pero aún ahí, mi amado hermano, en el proceso, es donde tú vas a ver la gloria de Dios. Pero tienes que comenzar a creerle a Dios. Y lo que Dios, ya para ir terminando, amado hermano, y lo que Dios le dice al profeta, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Mira qué lindo. El clamor hace que aquellas cosas ocultas
tú las puedas conocer y se revelan. Hay muchas cosas que tú no entiendes en el proceso, pero en el proceso cuando tú clamas, Dios te abre tu mente. ¿Sabes por qué? Porque dice el libro de Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino dice renovaos en el espíritu de vuestra mente para que podáis entender, saber cuál es la voluntad de Dios y con qué esperanza Dios te ha llamado. Fíjate, querido, cuando tú clamas, tu mente se renueva y tú aprendes a entender la voluntad de Dios en tu mente. Hay cosas que en tu proceso tú no las has entendido, pero cuando tú te acercas a Dios, cuando tú comienzas a clamar, mi amado hermano, tu mente se renueva y la voluntad de Dios tú la alcanzas a entender en tu mente. Muchas veces no vas a necesitar que alguien te diga Dios está contigo, sino que tú, como te has renovado en tu mente, has entendido que Dios está contigo, has entendido los planes de los procesos por el cual estás pasando. Jeremías, amado hermano, Dios le dice, yo te voy a revelar lo grande y lo oculto que tú no conoces. Jeremías en aquel tiempo estaba preso, mi amado hermano, porque el rey de Babilonia había destruido aquella ciudad. No sé qué cosas el enemigo ha destruido en tu vida y tú estás viendo que ya no va a haber, mi amado hermano, una salida. A lo mejor a aquel lugar, el lugar donde el problema que tú estás pasando, a lo mejor es un problema de tristeza, es un problema económico, no sé qué problema tú estás pasando y estás mirando el problema y a lo mejor estás viendo como que no hay una salida para tu vida. Pero ¿sabes qué Dios le dijo al profeta? Mira lo que le dice el 9, Jeremías 33:9. Mira qué lindo esta palabra, amado hermano. Mira el 10, perdón. Así ha dicho Jehová, en este lugar del cual decís que es desierto, sin hombres y sin animales, en esta ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén, que está asolada, sin hombre y sin morador y sin animales, ha de oírse voz de gozo y de alegría. Fíjate, Jeremías está viendo que en aquella ciudad ya no hay gozo, ya no hay alegría. No sé en tu problema que tú estás pasando, piensas que ya no va a haber felicidad en tu matrimonio, piensas que ya no va a haber felicidad en aquellas cosas que tú le estás pidiendo a Dios. A lo mejor hay cosas que las miras destruidas y piensas que ya no va a haber gozo. Pero ¿sabes qué Dios le está diciendo a Jeremías? Dios le está diciendo a Jeremías, en este lugar, mira qué lindo, Dios le está revelando lo oculto al profeta, porque el profeta está viendo la destrucción. Es posible que tú, en el momento que estás atravesando, estás viendo el problema, estás viendo las cosas que el enemigo te ha destruido, pero no estás viendo lo que Dios va a comenzar a construir. Ese era el problema del profeta, que el profeta había puesto obstáculos. ¿Sabe por qué? Porque él había puesto la mirada en aquellas cosas que estaban destruidas. Pero Dios le dice, en este lugar donde hoy hay tristeza, Dios le dice, ve, volverá a haber gente que me vuelva a adorar, volverá a haber gozo. Hoy vengo a decirte, es posible que en tu matrimonio haya tristeza, es posible que en tu familia haya tristeza, pero Dios te está diciendo que donde hay tristeza hoy, va a volver a haber alegría, va a volver a haber una adoración. Dios le está diciendo, en esta ciudad donde está destruida, va a haber gente que me vuelva a adorar. Mira qué lindo. Dios quiere enseñarte cosas grandes y ocultas. Jeremías, amado hermano, Dios le comenzó a revelar lo oculto que el profeta no sabía. El profeta está siendo sorprendido, el profeta está siendo visitado por una palabra de parte de Dios. Nunca olvides, amado hermano, que el tema es, en el proceso, Dios te enseñará cosas ocultas. Mira qué lindo. El profeta pudo ver que él estaba viendo destrucción. Yo no sé con qué ojos tú estás viendo tu problema, si lo estás viendo con los ojos de la carne o lo estás viendo con los ojos del espíritu. Pero fíjate que el profeta estaba viendo la destrucción, pero Dios no estaba viendo la destrucción. Dios estaba viendo la construcción que él iba a volver a hacer. Dios no estaba viendo la tristeza que había, Dios estaba viendo la alegría que iba a haber de vuelta en aquella ciudad. A lo mejor tú estás viendo la tristeza que estás pasando en tu familia, pero ¿sabes qué? Tienes que comenzar a ver de vuelta la alegría, el gozo que Dios va a poner dentro de tu casa, dentro de tus hijos. Tienes que volver a ver, amado hermano, aquellas cosas que a lo mejor están destruidas. Tienes que volver a ver que aquello que está destruido, volverá Dios a construirlo. En esta hora, que Dios te bendiga y que Dios te guarde y que la paz de Dios esté en tu corazón. Y espero que esta palabra haya sido de mucha bendición. Dios te bendiga y Dios te guarde y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén.